20 de marzo de 1995, Tokio, Japón. Un gas letal invadió el metro en plena hora pico, dejando 13 personas sin vida y más de 6,000 heridos. Así empezó el apocalipsis. Comencemos. Nacido como Chizuo Matsumoto en 1955, creció en un pequeño pueblo de Japón, en el seno de una familia humilde, dedicada a la fabricación de tatamis, los famosos camastros o petates japoneses. Desde temprana edad, Chizuo enfrentó desafíos significativos. Fue diagnosticado con glaucoma infantil, lo que lo dejó ciego de un ojo y con visión parcial en el otro. Esta condición, lejos de generar empatía, lo llevó a desarrollar un carácter dominante y autoritario. Durante su tiempo en una escuela para ciegos, Chizuo mostró una faceta manipuladora. Aprovechaba su fuerza física para intimidar a sus compañeros, ganándose una reputación de abusador. Su astucia y su habilidad para controlar a los demás resaltaban incluso en este entorno cerrado. Sin embargo, detrás de este comportamiento crecía una ambición desmesurada: destacarse a toda costa. Tras un intento fallido de ingresar a la universidad para estudiar medicina, Matsumoto buscó nuevas formas de validación y llamar la atención. Se adentró en la medicina china y la acupuntura, disciplinas en las que vio una oportunidad para construir una imagen de autoridad. Aunque sus experimentos con remedios herbales lo llevaron a problemas legales, su determinación no disminuyó. Al contrario, comenzó a desarrollar la idea de que estaba destinado a algo mucho más grande. Fue en esta etapa cuando decidió transformarse por completo, adoptando el nombre Shoko Asahara. Su nombre puede interpretarse como iluminación verdadera de origen puro. Este cambio de identidad no fue accidental. Era parte de su estrategia para posicionarse como un guía espiritual, alguien con respuestas en un mundo lleno de incertidumbres. A medida que profundizaba en el yoga, el budismo y otras tradiciones, comenzó a combinar elementos de estas corrientes en un sistema que prometía transformación espiritual. Pero Asahara no buscaba solo seguidores. Quería crear una comunidad que lo venerara como un ser superior, como un dios viviente. Con su nueva identidad como Shoko Asahara, Chizuo Matsumoto buscó transformarse en algo más que un líder terrenal. En 1987, realizó un simbólico viaje al Himalaya, el cual marcó un antes y un después en su vida. A su regreso, proclamó haber alcanzado la iluminación y desarrollado poderes sobrenaturales como la levitación y la telepatía. Estas afirmaciones cimentaron su autoproclamación como un ser divino, más allá de las limitaciones humanas. Ese mismo año fundó Aum Shinrikyo, un nombre cargado de simbolismo. Aum representa el sonido primordial en la espiritualidad hindú, el origen del universo y de la creación divina. Shinrikyo significa enseñanza de la verdad suprema. Sin embargo, Asahara tenía planes mucho más ambiciosos. Desde el principio, su intención era construir una estructura que lo venerara como un dios viviente y le permitiera ejecutar un plan maquiavélico, como si quisiera castigar a todos los que no lo adoraran. Para consolidar su control, Asahara recurrió a un mensaje cargado de temor. El apocalipsis estaba cerca. En sus discursos, afirmaba que el mundo estaba destinado a sucumbir bajo una guerra nuclear inminente
y que solo aquellos que lo siguieran serían salvados. Se autoproclamó como el Salvador Supremo, enviado para guiar a los elegidos a través del caos hacia una nueva era de paz. Estas predicciones catastróficas no solo infundieron miedo, sino que también justificaron cualquier acción que tomara en nombre de la supervivencia del grupo. Según Asahara, la violencia y los sacrificios eran herramientas necesarias para cumplir su misión divina. Esto preparó a sus seguidores para aceptar comportamientos extremos bajo el pretexto de la salvación espiritual. Aum Shinrikyo se expandió rápidamente gracias a su capacidad para atraer a personas vulnerables y marginadas. Asahara entendió cómo manipular las inseguridades de los demás, ofreciendo un propósito superior y un sentido de pertenencia. Los jóvenes intelectuales, especialmente científicos, ingenieros y médicos, se sintieron fascinados por las promesas de obtener poderes sobrenaturales y una vida más significativa. También captó a otakus y a personas con baja autoestima, quienes encontraron en la secta una comunidad que los aceptaba y valoraba. El culto se posicionó como una élite espiritual e intelectual, lo que aumentó su atractivo entre los educados y los curiosos. Mientras tanto, Asahara construyó un sistema jerárquico que aseguraba lealtad inquebrantable, alimentando la creencia de que formar parte de Aum Shinrikyo era una oportunidad única para escapar del inminente fin del mundo. Ya con su grupo de discípulos formados, Shoko Asahara estaba listo para dar el siguiente paso. Aum Shinrikyo, bajo el liderazgo de Shoko Asahara, no tardó en convertirse en más que una secta. Con miles de seguidores en Japón y una creciente red internacional, el grupo combinó religión, propaganda y negocios para reforzar su poder y preparar el cumplimiento de sus oscuros planes. Esta etapa marcó el auge de su influencia y la consolidación de sus estrategias de adoctrinamiento. Uno de los esfuerzos más llamativos de Aum Shinrikyo fue el lanzamiento del videojuego The Journey to the Supreme Truth, desarrollado para PC. En el juego, los jugadores experimentaban una simulación en la que seguían el camino de iluminación propuesto por la secta. A través de actividades relacionadas con el culto y misiones que glorificaban a Asahara, el videojuego servía como una herramienta directa de propaganda. Más que un simple entretenimiento, era una extensión del adoctrinamiento, diseñado para atraer a jóvenes con interés en la tecnología y los videojuegos. Aum Shinrikyo también produjo animes que presentaban a Shoko Asahara como una figura divina. En estas animaciones se le mostraba realizando milagros, como levitar o curar enfermedades, y guiando a la humanidad hacia la salvación en un mundo devastado por el apocalipsis. Estos contenidos eran distribuidos entre los seguidores y utilizados en eventos para captar nuevas personas. La secta creó varios mangas que explicaban sus creencias de manera directa y sin sutilezas. Describían un mundo dividido entre quienes aceptaban las enseñanzas de Asahara y los que, según la narrativa del culto, eran enemigos de Dios y peligrosos para la humanidad. Los seguidores de Aum eran representados como héroes espirituales que luchaban contra un sistema corrupto,
mientras que los no creyentes eran retratados como figuras malévolas destinadas a ser purificadas o destruidas en el Apocalipsis. Aum Shinrikyo estableció una red de negocios que incluía clínicas médicas, tiendas de alimentos orgánicos y agencias de viajes. Estas empresas no solo generaban ingresos para financiar las operaciones del grupo, sino que también servían como fachadas para actividades clandestinas. Además, la secta aprovechaba su estatus como organización religiosa para recibir subsidios y exenciones fiscales, utilizando estos recursos para construir instalaciones secretas y adquirir equipos para la fabricación de armas químicas. Rusia se convirtió en un pilar estratégico para Aum Shinrikyo, con más de 30.000 seguidores reclutados durante los años 90. El caos político y económico tras la caída de la Unión Soviética permitió a la secta adquirir tecnología militar, armas y materiales químicos a bajo costo. Además, los seguidores rusos, impresionados por las promesas de Asahara, aportaron grandes cantidades de dinero al culto. Aunque Japón y Rusia eran los centros principales, Aum Shinrikyo intentó extender su influencia a otros países, incluyendo Estados Unidos y Alemania. Si bien el éxito fue limitado en estos lugares, la secta logró establecer pequeñas células que difundían su ideología. Con seguidores devotos, una maquinaria propagandística bien aceitada y recursos financieros abundantes, Shoko Asahara estaba listo para llevar a cabo su siguiente plan: prepararse para el apocalipsis. En 1990, Shoko Asahara decidió ampliar su influencia y legitimar su poder a través de la política. Él y 24 de sus seguidores se postularon para el parlamento japonés, prometiendo un cambio espiritual para la nación. Sin embargo, las elecciones fueron un desastre. Ninguno de los candidatos obtuvo un puesto, y Asahara sufrió una humillante derrota. Esto alimentó su paranoia y su resentimiento hacia el gobierno y la sociedad japonesa. Convencido de que el sistema estaba corrompido y en su contra, Asahara declaró que Japón y el mundo necesitaban una purga. La derrota electoral marcó un punto de quiebre. El líder de Aum Shinrikyo abandonó toda pretensión de reforma pacífica y se volcó de lleno a la destrucción. Japón debía caer, y él se encargaría de liderar a los sobrevivientes en una nueva era. Asahara ordenó la construcción de instalaciones secretas en Kamikuishiki, un complejo rural que sería el epicentro de la maquinaria de terror de la secta. Bajo la apariencia de ser centros de yoga o laboratorios médicos, estas instalaciones ocultaban laboratorios de alta tecnología para la producción de armas químicas. El gas sarín, un agente nervioso letal, se convirtió en el arma principal de la secta. Los seguidores más calificados, incluidos químicos, médicos e ingenieros, trabajaron en su producción. También experimentaron con otros gases como el VX y el Anthrax, aunque este último resultó menos efectivo. El proceso de fabricación no solo fue ambicioso, sino cruel. En las pruebas usaron animales y, en algunos casos, personas consideradas traidoras. Esto no solo demostraba la disposición de Asahara a cruzar cualquier límite, sino que también infundía terror dentro y fuera de la secta.
Estas fábricas clandestinas no eran simples instalaciones. Eran símbolos del poder absoluto que Asahara ejercía sobre su comunidad. Para mantener su autoridad incuestionable, Asahara implementó un régimen de control total sobre sus seguidores. Nadie podía escapar a su influencia, y la obediencia era asegurada mediante métodos extremos. Los miembros que mostraban dudas o resistencia eran sometidos a descargas eléctricas, privación de sueño y golpizas. Se les negaba comida, agua o descanso, justificándolo como una purificación espiritual. Los discursos de Asahara, transmitidos en altavoces y videos, eran repetidos hasta el cansancio. Se les recordaba que su única salvación estaba en él. Los integrantes eran separados de sus familias y monitoreados constantemente para evitar fugas o rebeliones. A medida que la secta crecía, también lo hacía el escrutinio público. Uno de los críticos más importantes de Aum Shinrikyo fue Tsutsumi Sakamoto, un abogado que comenzó a investigar las actividades de la secta tras recibir denuncias de familiares preocupados por sus seres queridos atrapados en el culto. Sakamoto se convirtió en un objetivo directo cuando Asahara supo que estaba reuniendo pruebas que podrían exponer las prácticas ilegales de la secta. El abogado incluso logró que se realizara un análisis de sangre a Asahara, cuyo resultado desmentiría sus supuestos poderes divinos. La posibilidad de que esta evidencia saliera a la luz era intolerable para el líder de Aum. En noviembre de 1989, miembros de la secta irrumpieron en la casa de Sakamoto, mientras él, su esposa y su hijo de 14 meses dormían. Los atacantes los golpearon, les inyectaron cloruro de potasio y los estrangularon. Los cuerpos fueron desmembrados y ocultados en diferentes ubicaciones rurales para evitar que fueran descubiertos. Con el asesinato de Sakamoto y la creación de armas químicas, Shoko Asahara estaba listo para ejecutar su plan más desquiciado: un ataque directo contra el corazón de la sociedad japonesa. Asahara había decidido que el ataque al metro de Tokio sería el primer paso para desestabilizar Japón y acelerar el apocalipsis que tanto predicaba. El objetivo no solo era causar un daño masivo, sino también desviar la atención de las autoridades, que ya se acercaban peligrosamente a desmantelar la secta. 5 seguidores seleccionados por su lealtad y fanatismo fueron asignados a ejecutar el ataque. Cada uno recibió bolsas de plástico llenas de sarín líquido y un paraguas con una punta afilada, diseñado para perforar las bolsas y permitir que el gas se evaporara en los vagones llenos de pasajeros. La coordinación era clave. Debían liberar el gas simultáneamente en diferentes líneas del metro para maximizar el caos. El 20 de marzo de 1995, la operación comenzó muy temprano en la mañana, cuando los atacantes abordaron los trenes asignados en diferentes estaciones. La hora pico matutina aseguraba que los vagones estuvieran abarrotados de trabajadores y estudiantes. 7:50 AM. Los 5 perpetradores, disfrazados con ropa común para no levantar sospechas, ingresaron al sistema de metro de Tokio. Cada uno llevaba consigo las bolsas de sarín ocultas en periódicos.
8 de la mañana. Los atacantes colocaron estratégicamente las bolsas en los vagones asignados de 5 líneas principales: Marunouchi, Hibiya, Chiyoda, Hansomon y Kazumi Gaseki. En algunos casos perforaron las bolsas antes de salir del tren, mientras que en otros las dejaron intactas para que el gas se propagara lentamente. 8:10 de la mañana. El gas comenzó a liberarse. En cuestión de minutos, pasajeros en los trenes afectados empezaron a mostrar síntomas graves: dificultad para respirar, visión borrosa, convulsiones y pérdida de conciencia. 8:15 de la mañana. El caos se extendió por las estaciones, con personas desmayándose y tosiendo mientras intentaban huir de los vagones. El personal del metro intentó evacuar a los pasajeros, pero el gas, siendo incoloro e inoloro, ya había contaminado grandes áreas. 8:30 a.m. La emergencia se intensificó. Los hospitales cercanos comenzaron a recibir a cientos de personas con síntomas similares, mientras las estaciones afectadas se llenaban de víctimas colapsadas en el suelo. 9 de la mañana. Los servicios de emergencia acudieron en masa a las estaciones, pero muchos rescatistas, sin saber qué enfrentaban, también resultaron afectados por el gas. Las líneas del metro fueron cerradas gradualmente, lo que aumentó la confusión en toda la ciudad. El ataque dejó 13 muertos en el acto, pero el verdadero impacto se sintió entre las 6.300 personas que resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Los efectos del sarín, un agente nervioso 500 veces más tóxico que el cianuro, incluían parálisis, pérdida de visión permanente y daño cerebral. A las pocas horas del ataque, las autoridades comenzaron a movilizarse. Aunque inicialmente hubo confusión sobre quién era el responsable, las sospechas rápidamente recayeron en Aum Shinrikyo debido a su historial de amenazas y las investigaciones previas sobre sus actividades. ...21 de marzo de 1995... La policía realizó redadas masivas en los complejos de la secta en Kamikuishiki y otras instalaciones. Encontraron grandes cantidades de productos químicos, documentos que detallaban la producción de sarín y evidencia de experimentos con armas químicas y biológicas. 16 de mayo de 1995. Shoko Asahara fue arrestado en una cámara secreta dentro de una de las instalaciones de la secta. Estaba rodeado de dinero en efectivo, libros de doctrinas y equipos de comunicación, todavía planeando su próxima acción. El ataque al metro de Tokio fue el primer uso masivo de armas químicas por un grupo terrorista en tiempos de paz. No solo dejó una profunda cicatriz en la sociedad japonesa, sino que también expuso la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante amenazas químicas y biológicas. Ahora debemos preguntarnos, ¿esto fue el fin de Aum Shinrikyo? Aunque Shoko Asahara fue ejecutado en 2018 y varios líderes de Aum Shinrikyo fueron condenados, la secta no desapareció del todo. Bajo el nombre de Aleph, opera con un perfil bajo en Japón, manteniendo algunos de sus principios originales. Las autoridades japonesas la monitorean de cerca, conscientes de su potencial peligro. Ahora, dime, ¿qué piensas tú? ¿Crees que algún día los de Aum Shinrikyo hagan otro atentado o de verdad les crees que ya se calmaron? Te leo en los comentarios. Se dice que Shoko Asahara llegó a usar mensajes subliminales, pero
¿Qué tan efectivos son? Aquí te dejo este video para que te enteres qué tanto nos influyen los mensajes subliminales. Hasta la próxima.